Hola a todos. Bueno, este video es para explicar algunas de las formas en las que podemos hacer preguntas en inglés. Realmente no son todas porque hay una infinidad. Bueno, realmente no son infinitas, pero hay, según yo recuerdo y según como lo vean los autores, hay alrededor de 7 u 8 tipos de preguntas distintas en inglés. Por lo cual aquí vamos a ver las básicas y los que vamos a utilizar generalmente para hacer una entrevista. Es muy importante las últimas dos que vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a ver primero question formation. El verbo be se separa de los demás debido a que el be no necesita ningún auxiliar. Recuerden que cuando yo digo, por ejemplo, I am, yo soy, estoy afirmando. Para negar, simplemente le agrego not y digo I am not. Pero cuando hago la pregunta, primero va el to be y luego va el sujeto. El to be puede tomar las formas de am, is o are cuando está en presente y was y were cuando se encuentra en pasado. Entonces voy a poner am I going there? Yo voy a ir ahí. Is he your brother? ¿Es esa persona tu hermano? ¿Es él tu hermano? En español sería más bien él es tu hermano, ¿verdad? Sin embargo, en inglés siempre voy a poner el to be al principio. Ojo que no hay ningún auxiliar por ningún lado. Are they boyfriend and girlfriend? ¿Son novios ellos dos? Was the dog outside last night? ¿Estaba el perro afuera anoche? Were you here? ¿Estabas aquí? Bueno, recordemos que a todas las preguntas podemos agregarle una palabra o una expresión con WH para preguntar algo específico. Si yo nada más pregunto, ¿Is he your brother? Me vas a poder contestar nada más si sí o si no. ¿Is he your brother? Yes, he is my brother. O no, he's not. Pero si yo le pongo algo de este lado, que es la expresión con WH, estoy pidiendo precisamente información específica. When am I going there? Me van a mandar a China, entonces, ¿cuándo yo voy a ir ahí? Una vez más, si solo pregunto a partir de aquí, am I going there? Pregunto que sí voy a ir. Cuando le agrego esto es, sí va a ocurrir, pero ¿cuándo? Right? Bueno, estas dos las dejo un poquito al final, las agregué aquí, pero si se fijan no tengo... Los voy a dejar. Vamos con todos los demás verbos y esta es la estructura universal para la pregunta en inglés. Universal, pero hay 4 o 5 que salen de esa estructura. Bueno, auxiliar, sujeto y verbo. Usualmente, cuando yo les comento acerca de la estructura de un enunciado afirmativo, siempre tenemos sujeto, verbo y sus complementos. Bueno, la pregunta empieza siempre con un auxiliar y recordemos que podemos agregar el WH para pedir algo específico y bueno, los complementos siempre van a ir ahí. Cuando tú lo necesites, ahí los puedes poner o los puedes poner al principio. Pero esta es la estructura universal y esto, ninguna de esas debe faltar en tus preguntas. Vamos a ver ejemplos. Estas están en presente simple. El auxiliar del presente simple es do o es does cuando está he, she o it como sujeto. Do I practice sports? Practice sports. Do you like classical music? Do you like classical music? Does he, does he, does he go to parties? Does he go to parties? Does she enjoy traveling? Does she enjoy traveling? Does it bark all night? Do we have some time? Este significa ladrar. Eso, que será un perrito, pues no sé si es un lobo, un coyote. Does it bark all night? Do we have some time? Do you do exercise? Do they like Italian food? Entonces, el auxiliar del presente siempre es do o es does y siempre debo cuidar que concuerde el auxiliar con el sujeto y también a veces con el verbo. Recordemos que podemos agregar las palabras WH para pedir información específica. En este caso, pregunto, ¿dónde practico deportes? ¿Qué me preguntaste? Where do I practice sports? How much do you like classical music? Aquí ya no pregunto, recuerden que a partir de aquí pregunto si sí o no. Pero si le agrego esto, ya no estoy preguntando si sí o no, ya estoy afirmándolo. Estoy diciendo, how much do you like classical music? ¿Cuánto te gusta la música clásica?
Why does he go to parties? ¿Por qué va a fiestas si está el super COVID? When does she enjoy traveling? When, ¿cuándo ella disfruta viajar? ¿Cuándo ella disfruta viajar? Why does it bark all night? ¿Por qué ladra toda la noche? Oh my god. When do we have some time? ¿Cuándo tenemos algo de tiempo? Right? Y aquí no le agregué porque, bueno, a veces las necesitas, a veces no las necesitas, depende de lo que tú quieras preguntar. Bueno, esas son las preguntas en presente. Sin embargo, bueno, vamos a ver las de pasado. Where did I practice sports? Si observan es exactamente lo mismo, WH, auxiliar, sujeto y verbo, la estructura clásica, universal. Y también aquí tengo auxiliar, sujeto y verbo. Sin embargo, noten por favor que lo único que hice fue cambiar el auxiliar. Todo lo demás es igual. Where, how much, why, when. Practice, like, go, enjoy, bark, have to, like. I, you, he, she, it, we, you, they. Lo mismo. Para poner una pregunta en pasado, lo único que cambié fue do o does por did. Where did I practice sports? How much do you like classical music? When did he go to parties? When did she enjoy traveling? Why did it bark all night? ¿Por qué ladró toda la noche? When did we have some time? ¿Cuándo tuvimos algo de tiempo? En pasado, ¿verdad? El auxiliar no significa nada, pero me dice que la pregunta me indica que esta acción se hizo en el pasado. No significa nada, no se traduce, pero el verbo sí se transforma al pasado porque hay un did. Ojo, se transforma en el significado. Aquí el verbo siempre tiene que ir en forma base y cuiden que siempre exista una concordancia entre el auxiliar y el verbo. Siempre, depende del auxiliar que yo use, el verbo va a tener cierta forma. Aquí estas preguntas ya están en varios tiempos. La primera está en presente. Dice, where do I practice sports? La segunda dice, en pasado, how much do you like classical music? ¿Cuánto te gustaba o te gustó la classic music? Esta está en futuro porque will es el auxiliar del futuro. Why will he go to parties? Porque él va a ir a fiestas. Aquí me faltó, el signo de interrogación, pero aquí observen que es el is, pero porque es el auxiliar de este verbo. When is she traveling? ¿Cuándo va a viajar ella? Está en presente progresivo, pero hablando de una acción del futuro. Aquí está en pasado progresivo, porque estaba eso ladrando toda la noche. Why was it barking all night? When have we been to Alaska? Aquí está en presente perfecto. Hemos estado. Ojo que con el have el verbo va en forma 3. Ojo que con el auxiliar be el verbo va en ing o en forma 3 también. Pero aquí no puse un ejemplo de forma 3. Y con verbos modales. Los verbos modales son auxiliares. Entonces, los verbos modales siempre me piden que el verbo esté en forma base. When could you help me? ¿Cuándo podrías tú ayudarme? When could you help me? What should I do? Entonces, ojo que siempre hay que cuidar que el auxiliar que yo tengo concuerde con la persona, pero sobre todo con el verbo que estoy usando. Una vez más, el do va con forma base, el did va con forma base, el will va con forma base, el am, is, are, was, were va con ing o con forma 3, pasado participio. El have siempre va con forma 3 y todos los verbos modales, can, could, will, would, shall, should, siempre tienen que llevar la forma base en el verbo. Bueno, hay otro tipo de preguntas que se llaman preguntas de sujeto. Sucede que a veces no sabemos quién hace la acción y estamos preguntando quién la hace. Entonces, en mi estructura, yo no voy a poner un sujeto porque no sé quién. No sé quién hace la acción o no sé qué hace la acción. Pregunto, por ejemplo, what happened? ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? Right? Who works there? ¿Quién trabaja ahí? No pongo sujeto y no pongo auxiliar porque no sé si va a ser presente, futuro, pasado. Yo estoy preguntando, who works there? ¿Quién trabaja ahí? Who likes Luis? ¿A quién le gusta Luisa? Who likes Luis? Aquí tengo un auxiliar porque la pregunta es, va a venir. Who is coming with you? ¿Quién va a venir contigo? Who's coming with you? Si también podría preguntar esta, who lives here? ¿Quién vive aquí? Sí, entonces observen que la pregunta
en la cual nosotros no sabemos el sujeto, está precisamente preguntando qué o quién. Porque no lo sabemos. A veces necesitas auxiliar, depende del tiempo en el que quieras preguntar. Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿quién te está escuchando? Who is listening to you? ¿O quién está viviendo ahí? Who is living there? Sí, pero el sujeto no lo sabemos, por eso preguntamos. Bueno, para traducir, nosotros vamos a seguir esta estructura. Si no nos salimos de las estructuras, nunca nos vamos a equivocar. A menos que sean otro tipo de preguntas que no las voy a poner aquí porque son un enredo. Estas son muy sencillas. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ya la vimos. What happened? No sabemos quién, no hay más información que queramos pedir. ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué estabas haciendo? What, where, tú estabas. What were you doing? Sí. ¿Qué pasó después? ¿Sabemos quién hizo la acción? No. Entonces es una pregunta de sujeto que lleva esta estructura. ¿Qué pasó después? What happened next? ¿Quién estaba contigo? ¿Sabemos quién hace la acción? No. Entonces usamos esta estructura, la que no lleva el sujeto. Who was with you? ¿Quién estaba contigo? With you. ¿Cómo te sentiste? ¿Sabemos quién hizo la acción? Sí, la hizo you. Entonces, how, el verbo tiene que estar en pasado, pues entonces tengo que tener un did. How did you feel? Bueno, estoy preguntando en pasado, pero no quiere decir que mi verbo en inglés tenga que estar en pasado. How did you feel? ¿Cómo te sentiste? Debe haber concordancia entre el did y el verbo. Recordemos que cuando yo ya tengo el did, el verbo va a ir en forma básica. How did you feel? ¿Cómo te sentiste? Y bueno, ahí termina la presentación. Es muy breve. Por favor, revisar el video otra vez, porque es muy sencillo crear preguntas en inglés. Algunas sabemos quién hace la acción, o quién la hizo, o quién la hará. Algunas sí sabemos, y entonces pues necesitamos nada más que concuerde el auxiliar y el verbo. Y pues eso es todo. De acuerdo a las preguntas que vamos a hacer nosotros para una entrevista, pues tenemos que revisar qué estructura vamos a usar. ¿Sabemos quién hizo la acción? Pues aquí la ponemos. ¿No sabemos quién lo hizo? Pues aquí lo ponemos. Y bueno, es todo. Los veo en Classroom. Y bye bye.